Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto compartir este momento donde, como siempre, construimos conocimiento. Así que vamos a dar inicio a la charla, a la exposición, y espero que, bueno, del otro lado podamos hacer un ping-pong a medida que avanzamos, ¿no? Bueno, espérenme un segundo. Esperen un segundo. Voy a dejar de compartir un segundo. Ahí, por favor, José Luis, ponerlo en modo presentación. Sí, estoy esperando el zócalo que me permita. Ya lo ponemos. No arriba, José, tenés arriba Ahí a la estamos. izquierda. Sí, Bien, sí, no lo podía hacer pues justo me aparecía el zocalito, pero bueno, ahí ya estamos. Ahí está. bien. Muy bien, bien. Vamos a charlar un poquito lo que tiene que ver con la clasificación de los dispositivos de acceso vascular según la posición de la punta del catéter. Nosotros sabemos que tenemos catéteres periféricos y catéteres centrales. No importa la técnica de inserción, estos catéteres se posicionan o se llaman comúnmente catéteres centrales o catéteres periféricos o catéteres línea media. Todos ellos tienen una estructura de análisis del por qué reciben ese nombre en relación a las terapias que se van a administrar. Entonces, para estandarizar el lenguaje respecto a la conceptualización de dispositivos es necesario conocer el nombre que recibe cada uno de ellos. Esto tiene que ver una relevancia en la función de la posición de la punta del dispositivo que tiene una implicancia técnica. Sean estos colocados por punción directa, con ultrasonido o con técnica Seglinger modificada, o la más invasiva de todas estas, que es la flebotomía quirúrgica, ¿no? Bien, entonces vamos a definir ahora tres dispositivos que los vamos a denominar catéteres venosos periféricos, que seguramente son los que conocemos nosotros habitualmente. Antes de aparecer esta nomenclatura donde clasifica los catéteres de esta manera, conocíamos solo como catéteres venosos cortos o catéteres venosos periféricos a las venoclisis periféricas que colocábamos habitualmente. Entonces vamos a definir, en este caso tenemos una imagen de un dispositivo vascular corto. La punta queda posicionada en una región periférica, suele medir entre 4 y 6 centímetros de longitud, la técnica de inserción suele ser a ciegas, y estos dispositivos, es decir, estos catéteres son montados sobre aguja. Si el paciente es DIVA, estos dispositivos van a tener un requerimiento para la canalización de forma ecográfica. Así tenemos un CATIV en la imagen, que es un dispositivo avanzado que presta muchos beneficios en la práctica diaria de terapia de infusión y suma otras cuestiones de seguridad. Catéter periférico largo o mini línea media también es un catéter corto. Acuérdense en que denominamos catéteres cortos todos aquellos los dispositivos vasculares que no están enclavados en la unión de vena cava y derecha o están fuera del tórax del paciente. Los más largos de estos tres, en este caso es el más cortito de los tres, el intermedio de los tres, perdón, que es el catéter mini línea media. Se trata de cánulas largas entre 6 y 15 centímetros de inserción periférica con técnica de Selinger. Estos estos dispositivos son colocados en venas periféricas, superficiales del antebrazo o brazo del paciente, con técnicas o punción a ciegas, pero también puede ser implementada la punción a través de ultrasonografía, depende de la valoración del momento en la práctica clínica. Nosotros tenemos que ir con cuidado con esto, porque en términos generales estos catéteres tienen longitudes determinadas. Por ejemplo, es entre 6 y 15. Pero en un paciente que es prematuro extremo, este catéter se transforma en un catéter de PIC y deja de ser un catéter corto, un catéter periférico, un catéter intermedio. Entonces, de acuerdo a la población que nosotros tenemos, por eso tenemos que entender y poder definir que todos los catéteres cortos, que son tres, el que mostré recién, el CATIP, el catéter mini línea media, que están por fuera de la línea media clavicular son catéteres periféricos, ¿ok? Vamos a ver el último de ellos, que es el catéter mini línea media o media clavicular, que son catéteres colocados en venas profundas del brazo con ecoguía o no,
Esto va a depender, de acuerdo a las capas de la piel, el grosor que éstas tienen, y esto nos va a determinar el largo de la aguja y si esta punción debe ser realizada con ecoguía o no. Bueno, estos catéteres tienen entre 15 y 25 centímetros de longitud y acá vamos nuevamente a esto que tenemos que tener muchísimo cuidado porque los catéteres no son prisioneros de un grupo etario. Tiene que ver con la valoración específica y particular individual que hacemos del paciente en relación al vaso ocupante, vamos a decir el calibre, y muchas veces la longitud sobrepasa esa medición de trayecto. El catéter va a ser muchas veces, en muchas situaciones de la práctica clínica, estos dispositivos en pacientes muy pequeñitos, catéteres muy largos. Entonces, tenemos que siempre nosotros pensar cuál es la necesidad del tratamiento. Esto se decide previamente, se valora al paciente, se ve en función de qué drogas se van a pasar. Entonces, aquí tenemos que ir con cuidado, porque dependiendo el grupo etario, les vuelvo a recordar, podemos estar colocando un catéter que está conceptualizado técnicamente como catéter mini línea media o catéter línea media y termina siendo un catéter venoso central. Bien, catéteres venosos centrales son todos los dispositivos vasculares, como les decía recién, sin importar la técnica de inserción, que la punta del dispositivo, su punta más distal, termina en la unión de vena cava y aurícula derecha o en el atrio de la unión de la vena cava y la aurícula derecha. Estos también que les muestro aquí, el Silpor, que es una cámara implantable de larga permanencia, el Semicat, que es un catéter semi-implantado, y el Vita Power, que es un catéter que tiene otras características en cuanto a su utilización y su análisis en la programación de largos tratamientos y tratamientos invasivos que requieren imágenes, ¿no?, para diagnósticos médicos. Estos también, sin importar la técnica quirúrgica, los dos primeros son con técnica quirúrgica, los coloca un médico cirujano y el otro catéter lo puede colocar personal entrenado de enfermería o personal médico. Catéter central de inserción periférica PIT, epicutáneo cava y sus características. Acá vamos a presentar, dentro de todas las tecnologías de Silmag, uno de los más antiguos, los catéteres que más tiempo tienen en la práctica clínica en el mundo, que es el catéter epicutáneo cava. Este dispositivo vascular, ampliamente difundido en pacientes de neonatología, también se utiliza en pediatría y también puede ser utilizado en pacientes adultos. Nosotros tenemos que racionalizar la necesidad del tratamiento y el catéter, porque parezca pequeñito, esto no significa que este dispositivo sea utilizado particularmente para el tratamiento de pacientes neonatales. Su primer inicio fue ese en la historia, en el mundo de la terapia de infusión, pero estos catéteres, si tenemos un paciente adulto, se puede transformar tranquilamente en un catéter línea media, el catéter más pequeño en el vaso más grande, por ejemplo, para hacer una antibiótico terapia cada 12 horas. Ese es un ejemplo que le doy. O sea que a veces nosotros cuando pensamos en dispositivos vasculares, culturalmente el más pequeñito no tenemos que asociarlo al paciente más chiquito. Acá tenemos que ir con cuidado, ya sea la longitud del catéter, porque hablamos recién en los catéteres cortos, y en este caso en la necesidad del tratamiento y que este tratamiento sea lo mínimamente invasivo posible. ¿Ok? Este dispositivo cuenta con elementos principales, que es el catéter propiamente dicho, que es un catéter de silicona. Pensando en las distintas regiones del mundo, habrán catéteres que tienen 15, 20 o 30 centímetros de longitud. Este catéter preferencialmente son de silicona de un lumen, tienen marcaciones de a centímetros. Es un catéter muy noble, muy utilizado en múltiples terapias. Se pueden utilizar muy bien para terapias de reposición, para terapias de hidratación, antibiótico-terapia, utilización de drogas vasoactivas inotrópicos, sedantes paralizantes para pacientes ventilados. Un catéter que se utiliza muchísimo, es un catéter muy seguro, muy fácil de colocar, requiere de entrenamiento. Y lo que aquí tenemos que tener muchísimo cuidado es que este segmento, que es esta piecita que nosotros tenemos acá de color verde, nunca la podemos, es el racor, nunca lo podemos desarmar, porque tiene una serie de elementos y membranitas adentro que si estas se desplazan vamos a tener pérdida. Y si no queda bien alineado cuando lo roscamos, cuando nosotros metemos el segmento que contiene el catéter, que es una pieza metálica de aproximadamente 1,5 centímetros de longitud, tiene que quedar perfectamente anclado, tiene que aproximarse con roscado para que este no tenga pérdida. Hacemos una prueba en presión positiva. Desde el momento cero, este kit, este packaging que va a venir presentado, va a venir con la aguja, que es una mariposa para punción directa, y aquí el catéter es montado sobre aguja, y particularmente hay que tener mucho cuidado en las cuestiones técnicas inherentes a este procedimiento, que ahora les voy a contar un detalle. Y después viene con un prolongador adosado al racor, el catéter propiamente dicho, la aguja para la punción, un lazo hemostático,
una pincita para deslizamiento, dependiendo del equipo, pueden ser plásticas o pueden ser metálicas, y una cinta para hacer las mediciones antropométricas pertinentes de acuerdo al grupo etario del paciente y qué tipo de catéter, dónde lo vamos a emplazar, si es en miembros superiores, en el caso de neonatología, o miembros superiores, región del cuello, pericraneales, entre otros. Acá tenemos un kit de inserción de Vitapic, que es un catéter avanzado, es un catéter totalmente integrado. Estos dispositivos vasculares han cambiado la práctica clínica en la terapia de infusión en cuanto a la facilidad que tienen de inserción y que estos kits acompañan con todos los elementos que nosotros requerimos en el campo quirúrgico. Así que bueno, viene muy completo con el catéter propiamente dicho. En este caso el packaging muestra un catéter doble lumen de poliuretano con todos sus elementos que ahora vamos a ir contando un poquito sobre ellos. Bueno, básicamente tenemos, y a veces vieron que dependiendo los equipos de terapia de infusión en el mundo, muchos de ellos suman distintos elementos en los kits de inserción. En este caso tiene conectores autosellantes, libres de agujas, pueden ser de característica presión negativa, presión positiva, pueden ser neutros. En este caso son transparentes, de mínimo reservorio, podemos ver restos de fibrina. Siempre tenemos que usar anclaje lugar lock, como tienen los tapones en sus puntas. Siempre tenemos que respetar las técnicas SAN de no contaminar los puntos clave. Esto es súper importante. Tenemos siempre que cargarlos en el campo quirúrgico para que no queden, que la cámara no contenga aire. Después tenemos un lazo hemostático de silicona, que es opcional, muchos operadores lo usan y muchos profesionales no. Una cinta, perdón, una pincita para progresión del catéter milímetro a milímetro. Acuérdense que los catéteres más pequeñitos y más finos se transforman muy dóciles porque son termosensibles, así que estos catéteres cuando entran en contacto con la temperatura de una servocuna o un ambiente que está más calentito suelen ser muy manuables, muy dóciles. Entonces esta pinza nos permite progresar el catéter a través, ya sea en el caso de los catéteres epicutáneo cava, a través de la aguja, y los catéteres del tipo Vitapi, que son catéteres más avanzados, a través de su pilleway, centímetro a centímetro o milímetro a milímetro. En algunas situaciones de la práctica clínica, los colegas que están del otro lado sabrán que tenemos que inyectar en presión positiva, tenemos que ir buscando, de acuerdo a las características del paciente, la forma de progresar este catéter sin que tenga resistencia, sin que se repliegue. Tenemos que ir con cuidado. Muchos de nosotros sabemos que a veces muchos profesionales son reticentes a colocar sedantes o paralizantes para colocar un catéter, y entonces estamos en un problema porque estos dispositivos son muy nobles, pero si el paciente se pone irritable, retuerce el brazo, genera vasoconstricción, tiene llanto, aumentan las presiones intratorácicas y esto dificulta la progresión del dispositivo vascular. Aquí tenemos accesos vasculares, es una plaquita que viene en el packaging y que a su vez tiene una tabla donde tenemos determinadas recomendaciones de los volúmenes de infusión, ¿no? Esto nos va a ayudar a nosotros a pensar si tenemos un catéter de determinada longitud, a qué velocidad de infusión en base a la terapia vamos a poder utilizar o no ese dispositivo vascular. Así que cuando elegimos el calibre del catéter y la longitud del catéter, tenemos que estar pensando en la indicación del tratamiento. Es una hiperhidratación, hay que alcalinizar al paciente, hay que administrar una droga y posteriormente hay que seguir hidratando, hiperhidratando, alcalinizando. Entonces todas estas cuestiones las tenemos que tener siempre presente porque eso va a ser esencial para la toma de decisiones en cuanto al calibre y en cuanto al catéter, si va a ser de dos luces o de una luz. ¿Bien? Aquí tenemos el catéter doble lumen que les contaba recién. Es un catéter totalmente integrado que viene con todos los elementos para agregar según las necesidades, protocolos de cada centro de salud en distintas partes de la región o el mundo. Así que bueno, aquí le podemos adosar nosotros a través de su roscado Luerlu con ese tapón de protección. En este catéter simple lumen, un conector autosellante, el que les contaba recién. Tiene un segmento que es un prolongador con un clamp para evitar retroceso con presiones por diferencia de gradientes de presión. Y acá vemos una terminación que tiene el aprovechamiento en su punta más distal de toda la capacidad de la luz del catéter para administrar soluciones y que esto no nos restrinja la velocidad de infusión según la necesidad a través de la elección del dispositivo. Como ven aquí tiene marcaciones de a centímetro y tiene una señalización marcada donde nos finaliza o nos indica la finalización del catéter para que luego que nosotros lo retiramos veamos si está completo. No deberíamos tener ningún problema. Estos catéteres no se cortan solos. Tiene que pasar un accidente grave para que este tipo de dispositivo se corte. Ahora lo vamos a charlar en unas plaquitas que vienen después. Aquí tenemos otra vez.
el mismo dispositivo, pero en este caso es un catéter doble lumen. Este dispositivo vascular es un catéter de poliuretano que podemos, por este dispositivo, administrar distintas drogas con distintas características compatibles o incompatibles. Este es un beneficio que tenemos. Dependiendo del calibre también podemos hacer muestreos hemáticos y también podemos hacer administración de hemoderivados con bombas del tipo Plum, ¿no? Que son bombas específicas para administrar hemoderivados y que esto nos da la posibilidad que a través de una guía, una tubuladura especial con un filtro, esto no hemoliza y no altera la integridad de la sangre que vamos a administrar al paciente, siempre, esto dependiendo de la longitud del catéter y dependiendo del calibre del dispositivo vascular y siempre por una bomba de infusión, ¿ok? Acuérdense en que la sangre es un tejido que tiene distinta viscosidad y adhesividad y esto genera un comportamiento más espeso, por decirlo de alguna manera, dentro del catéter, aumenta la resistencia de infusión y siempre lo tenemos que hacer con una bomba de infusión. No lo podemos hacer por gravedad porque es muy complicado. Acuérdense que estos son catéteres de PIC convencionales, tienen características principales y necesitan una bomba de infusión para administrar este tipo de elementos. Como verán, en todos los kits viene con todos los elementos necesarios para la administración segura y dar seguridad al dispositivo vascular, con los sellos de conectores autosellantes, libres de agujas, con roscados Luer-Lock, que es una norma internacional, que todos los dispositivos vasculares, arteriales o venosos deben tener un anclaje Luer-Lu por una cuestión de seguridad del paciente, que no haya riesgo de desconexión, desprendimiento, y esto conlleva infecciones asociadas o en los pacientes más pequeños o en el caso de un catéter que está colocado en otro lado, porque a veces nosotros en la práctica clínica le damos una necesidad venosa y estos catéteres terminan siendo utilizados, por dar un ejemplo, como si fuera un catéter de aurícula derecha. Entonces, si estos catéteres, las roscas Luer-Lock, los anclajes Luer-Lock, perdón, tienen que ver con esto, tienen que ver con esto de evitar desconexiones que pueden ser muy riesgosas para distintos grupos etarios, los más pequeñitos o los más grandes, ¿ok? Y por supuesto, como todos los que están del otro lado saben, que las roscas Luer-Lock no anclan, no son compatibles con las roscas de seguridad de soluciones enterales, que tienen una distinta coloración y el roscado es de mayor calibre. Cuando nosotros tenemos a cargo nuestro una terapia de infusión, tenemos que ser muy responsables en no mezclar las tubuladuras, lo que vamos a gotear por una solución o por una vía parenteral, no gotear una solución enteral porque tiene riesgos inherentes de vida para el paciente y muchísimas complicaciones. O sea que tenemos que estar muy atentos y si no tenemos diferenciación en esto de gestión de los materiales que tenemos que utilizar como seguridad, tenemos que hacer la trazabilidad, el seguimiento y el etiquetado de esa línea desde el lugar de inicio hasta la finalización y el sitio de inserción que se conecta con el catéter que está implantado en el paciente. Bien, acá tenemos el aprovechamiento en este dispositivo vascular en la punta, como les contaba, donde tenemos las dos luces del catéter que podemos utilizar por ambas luces medicamentos totalmente incompatibles. Así que con mucha tranquilidad, a través de este dispositivo, una vez que está centralizado en la unión de vena cava y aurícula derecha, podemos usar cualquier tipo de soluciones alcalinas, ácidas, hiperosmolares, entre otras. Acá viene una cuestión importante que tiene que ver con el gerenciamiento, con la parte legal de todo lo que tiene que ver los reportes y registros de enfermería, ya sean físicos o digitalizados, perdón. Entonces aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que estos catéteres tienen nombre y apellido, y si nosotros tenemos una falla o una intercurrencia con este dispositivo, tenemos que estar alerta, porque hay que hacer un registro completo en la hoja del paciente, en la historia clínica del paciente, con algo muy importante que es el número de lote, que es el nombre y apellido del dispositivo vascular. Entonces, más allá de este registro, que es súper importante, la fecha de fabricación, la fecha de vencimiento, los métodos de esterilización que tiene este dispositivo, los materiales que está construido, los elementos que lo constituyen, y cada registro que lo normatiza, perdón, dentro de cada estado o región y nos da el ok técnico de cada autoridad sanitaria de cada país en distintas partes del mundo. Estos dispositivos son seguros, son trazables. Y lo esperado es que cada registro de estos dispositivos vasculares, en el caso de Vitapic o Epicutáneo Cava, sea un registro verdadero, fehaciente, en todas las historias clínicas de los pacientes. Elementos estériles, que ya los veníamos contando hace un ratito, conectores autosellantes, y aquí no tenemos, a veces cuando nosotros en la gestión del capital venoso y en la gestión de equipos para la inserción, nosotros podemos recibir un catéter solo, un catéter suelto, lo compramos en una compañía
que no tiene en cuenta estas cuestiones en la práctica clínica y tenemos un gasto sumado. En este packaging vienen todos los elementos juntos. No tenemos que abrir una cajita de pequeña cirugía para sacar una pincita. Eso genera un costo agregado. Acá ya lo tenemos todo reunido. Tenemos la cinta astroprométrica, tenemos el lazo, tenemos la pinza de progresión, tenemos todos los elementos en ese packaging estéril que es de muy fácil abertura. Es muy lindo tenerlo en el campo quirúrgico, viene protegido con un packaging exterior transparente y lo podemos usar también para dispensar algún tipo de antiséptico, porque quedan como unas bandejitas que son muy útiles en la práctica clínica, esto dependiendo cada normatización de cada región, para usarla como si fueran unas cubetitas para dispensar o solución fisiológica o algún antiséptico. Bien. Yo acá les muestro esta tablita con una intención. En la tabla del lado izquierdo tenemos el catéter epicutáneo cava, que es colocado con técnica de Yao, que es el médico que diseña esta técnica hace más de 50 años, y es un catéter montado sobre aguja. Este catéter, acá vamos a comparar los dos, uno y otro. No es que uno sea mejor y otro sea peor, apuntan a necesidades distintas, a tratamientos distintos en poblaciones diferentes de pacientes, ¿ok? Entonces, tenemos el epicutáneo cava con técnica de Yao, que es un catéter y aguja ecogénico. Y no tan solo ecogénico, también que puede ser visualizado este dispositivo a través de imágenes de rayos X. El catéter VitaPi, que es que cuenta con un introductor Pilleway, a través del cual una vez hecha la punción se puede desplazar el catéter. También es un catéter ecogénico y radiopaco. El catéter epicutáneo cava es un catéter totalmente de silicona de una luz. El catéter VitaPic es un catéter de silicona y poliuretano de 1 o 2 lúmenes. El catéter epicutáneo cava es un catéter calibre de 2 French. El Vitapi es un calibre multilúmenes y multifrenchaje. Tenemos de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, que lo podemos aprovechar en distintos grupos etarios con distintas necesidades de tratamiento. Incluso se pueden hacer a través de estos dispositivos plasmaféresis. Después tenemos el catéter epicutáneo cava, que es punción e inserción, catéter insertado sobre aguja, y acá tenemos que empezar a repensar las cuestiones técnicas del momento de la punción, el desplazamiento y el retiro del dispositivo. El catéter VitaPic es punción e inserción, catéter insertado a través de un interruptor píleo o pelable, y acá particularmente la gran diferencia entre uno y entre otro es que el catéter que está insertado por técnica Yao, introducido o montado sobre aguja, solo se debe avanzar el dispositivo y de ninguna manera, si nosotros avanzamos, debemos retirar el catéter sobre la aguja, el catéter que está montado sobre aguja, porque dependiendo el ángulo hacia arriba, hacia abajo, sea un ángulo agudo o lateralizado que esté la punta de la aguja, y después el catéter, una vez que entra en el torrente sanguíneo, toma una dirección diferente por el trayecto de la vena. Si yo lo retiro, por ahí lo fuerzo, lo marco o lo corto. Nunca a través de un catéter de punción directa con técnica Yao puedo yo retirar el catéter una vez que lo desplazo dentro de la aguja. Esto se comporta como si nosotros tuviéramos un catéter con Seldinger modificado o con técnica de Seldinger pura. Hago la punción con la aguja, paso la cuerda. Una vez que paso la cuerda por la aguja, nunca puedo retroceder con la cuerda. Si voy o tengo la necesidad de sacar la cuerda, o en este caso el catéter a través de la aguja, debo retirar completamente todo el elemento, aguja y cuerda o mariposa y catéter. Esto para evitar riesgos potenciales de accidente de marcado o rotura del dispositivo o desprendimiento de un segmento del catéter. En el catéter VitaPic no tenemos ningún problema, podemos avanzar, podemos retirar, es un Pilleway, no corta, no lo lastima, es un catéter muy maleable, es un catéter muy intuitivo que nos da muchísimos buenos resultados en la práctica diaria en el hospital. Tiene un introductor transparente y una aguja con una ventana para detección inmediata de sangre. Esta detección de progresión aguja-vena nos beneficia muy ampliamente cuando nosotros no estamos colocando catéteres con ultrasonografía. O sea, apenas tocamos la venita, nos aparece un registro hemático en ese segmento transparente a través de esta ventanita que es una fenestra. Detenemos la progresión de la aguja y progresamos el Pilleway y ya estamos dentro del acceso vascular. Aquí lo muestro un poquito, no sé si se ve en la imagen del centro, nosotros hacemos la punción, inmediatamente tenemos en ese círculo les marco el registro hemático e inmediatamente llega al final del catéter. Ya ahí nos detenemos.
Progresamos solamente el píleo y si seguimos progresando la aguja y nos tenemos buena inclinación, podemos perforar la vena y esto disfunciona el acceso vascular. Entonces este introductor es muy beneficioso, es muy intuitivo, en la práctica clínica nos da muy buenos resultados. Aquí no es el problema el introductor, aquí es el problema hacer una valoración consciente del paciente al momento de hacer esta primera etapa de los 5 elementos del proceso de atención de enfermería, donde tenemos que valorar y aplicar una etiqueta. Si el paciente es viva, el acceso vascular con lazo hemostático no se palpa o no se ve, no deberíamos pinchar. Eso es lo que debería ser. Después nosotros vamos a decir, bueno, vamos a probar. Vamos a ver si nos va bien, me parece que la toco, por acá tiene que ir la vena, estamos haciendo las cosas mal y no es culpa del dispositivo vascular, ni de la persona, ni del operador, sino que estamos corriendo un riesgo, estamos tratando de adivinar dónde está ese acceso vascular y tendríamos que recurrir a algún tipo de iluminación específica, técnicas NIR o algún tipo de ultrasonografía para colocar este dispositivo. Ni hablar si estos pacientes no son candidatos a algún tipo de sedación porque están multifuncionando al paciente, también trae otro estrés venoso que nos va a tener implicancias diferentes. No sé si quieren que sigamos avanzando porque vi que levantaron una manito. No, José Luis, sigamos avanzando y una vez que finalices con la presentación, hacemos todo el espacio de Ok, preguntas y respuestas. buenísimo. Muchísimas gracias. Entonces seguimos. Anotate la pregunta, colega, y después la charlamos. Exacto. Consideraciones del OPIC. La ventaja de su longitud hace que puedan ser usados como catéteres sí, que son las nuevas nomenclaturas. Vieron que esto es fantástico, porque la verdad que cuando nosotros empezamos a tener documentos digitales, la historia la tenemos más cerca para revisarla. ¿Qué quiere decir esto? Que hay toda una nomenclatura internacional. Antes se hablaba mucho de catéteres venosos centrales. De un tiempo para acá se está hablando de la estandarización global de los procesos de enfermería e intervenciones en el mundo, que todos tenemos que ir por el mismo camino. Entonces, las sociedades científicas en el mundo están generando una nueva. La nomenclatura ya está, porque son nomenclaturas en inglés, pero van dándole diferente precisión a los dispositivos para que entendamos nosotros de qué se tratan. Entonces tenemos nomenclaturas como son catéteres de SIC-O-FI, que son catéteres centrales de inserción central, o FI, catéter central de inserción femoral, adaptado este dispositivo a la longitud necesaria para que el paciente, llegando a la región central, aceptada como segura. También esta característica medida permite la tunelización. Esto es una técnica quirúrgica. En algunas partes del mundo, algunos enfermeros que desarrollan esta práctica clínica la desarrollan. Dependiendo el país, dependiendo la legislación, la tunelización no es viable en algunos segmentos o en algunos estados o en algunos países de nuestra región. Así que tenemos que ir con cuidado. Siempre tenemos que hacer lo que nos permite nuestra legislación local, lo que nos permite nuestra matriculación, nuestra formación académica y nuestra capacitación. ¿Ok? Consideración importante, es mandatorio que los profesionales dedicados al cuidado e inserción de dispositivos de acceso vascular, otra nueva nomenclatura, que es dispositivo de acceso vascular, cuenten con formación académica formal íntegra, con simulación clínica, previo a todo contacto con paciente, para así vincular el conocimiento y habilidades basados en evidencia. Técnicas y habilidades con tutores que acompañen su formación profesional en simulación de baja y alta fidelidad en el contexto del momento de la práctica clínica con el sujeto de atención, ¿ok? No nos podemos largar solo, tenemos que ir despacito, todos tenemos muchísimas ganas de colocar buenos catéteres y que estos catéteres sean lo que necesita el paciente para iniciar y completar el tratamiento en tiempo y forma, pero para generar esta instancia tenemos que formarnos, tenemos que capacitarnos y tenemos que hacerlo con la mayor seguridad posible para que este paciente tenga las menos intercurrencias posibles desde el inicio hasta el fin de su tratamiento con el dispositivo que necesita. Competencia y evaluación. Para garantizar la seguridad del paciente y la protección pública, los profesionales cumplen con registros de licencia y competencias básicas según su profesión específica. Esto es una traducción del inglés al español. Está relatado en las guías de práctica clínica, novena edición de la INS, que es la Asociación Americana de Enfermeras en Terapia e Infusión, y otras las replica en el mundo como Galvez C, después se cuentan en WOCOVA, las contamos en ATISPA, en ACOTEIN, y en todas las sociedades científicas que son pertinentes a esta práctica clínica, que sí o sí, para nosotros tener incumbencia en la práctica clínica, tenemos que desarrollar competencia. ¿Y qué significa tener competencia? Es poder desarrollar una práctica clínica segura sin supervisión. ¿Ok? ¿Qué nos da en los equipos de trabajo esto?
el modelo del queso suizo, que seguramente se los voy a contar un poquito, pero bueno, todo lo tenemos presente, que tenemos un equipo calificado, pero este equipo entra una persona nueva, entonces tiene que haber un mentor. Tenemos un proceso consolidado, no se cumple con una etapa, proceso guía de la práctica clínica o lista de chequeo, tenemos que estar atentos porque esto hace vulnerable al proceso. Tenemos una cultura hospitalaria, una cultura institucional. Puede haber fallas en la comunicación del documento formal, escrito o revisado. Entonces tenemos que cumplir el paso a paso. Las tecnologías fallan el sistema. Esto es lo que genera toda esta vulnerabilidad. Entonces, nosotros cuando estamos trabajando en el hospital tenemos que estar consolidados, tenemos que ser responsables, tenemos que hacer el paso a paso del documento que tenemos nosotros para implementar la práctica clínica, ya sea la lista de chequeo, la lista de valoración, la lista de registro y el paso a paso de ese proceso de inserción. Si esto no lo cumplimos, nosotros vamos a vulnerar y va a haber una falla en el sistema y esto va a determinar un accidente o un efecto adverso o un incidente que después tenemos que denunciar, corregir y o investigar. ¿Quiénes los respaldan esto? Estas son algunas de las sociedades científicas que están en la región. ATISPA, INS, INS Brasil, ACOTEIN y ACHOTEIN, que es de Chile. Antes de iniciar el proceso de atención de enfermería en la práctica clínica, tenemos la primera etiqueta, esto vamos rapidito, que es la valoración integral de sujeto de atención en relación al capital venoso y antecedentes en relación a la terapia de infusión. Después tenemos la etiqueta central, que es la potencial inserción de VitaPIC, el miembro superior en relación a la terapia de infusión parenteral, antibiótico, inotrópicos, nutrición, quimioterapia, alcalinización, hidratación, entre otras, y la planificación sistemática de todo ese proceso que vamos a aplicar, que es la selección del sitio, selección del dispositivo, solicitud de materiales, solicitud de consentimiento debidamente informado, solicitud de sedación, solicitud de monitoreo multiparamétrico como elemento de seguridad, solicitud de sala con oxígeno y aspiración como elemento de seguridad, solicitud de equipo de reanimación, otro elemento de seguridad, solicitud de control radiológico, si no lo hacemos con ultrasonografía o con iluminadores, aviso al equipo médico en el momento que vamos a hacer la intervención para que estén alerta, que estamos trabajando con un paciente, que vamos a colocar una línea. Esto puede tener algún efecto adverso en el paciente y tenemos que tener una respuesta inmediata. Por esto todo el equipo tiene que estar informado de lo que estamos haciendo. Después tenemos el momento de ejecución, momento de inserción del dispositivo, personal del equipo de catéteres, personal médico si se requiere, integrante de la familia y curadores que pueden estar presentes, sujetando al niño debajo del campo, haciendo un mimo, hablándole, integrantes de la familia, adulto o niño, porque los dos tienen dolor, los dos sufren, pero por ahí necesita un acompañamiento especial dependiendo de la situación clínica del paciente, si es muy anciano o si es muy bebé, muy pequeñito el grupo etario que estamos tratando. Personal auxiliar de verificación de listas de chequeo, observadores, equipos de monitoreo y seguridad del paciente, identificación del paciente, esto tiene trazabilidad, nombre y apellido, pulsera, código de barra, identificarlo, preguntarle el nombre, ver qué catéter, velan, todas estas cosas que se hacen a través de las listas de chequeo. Verificar consentimiento informado, verificar catéter solicitado, indicación y tratamiento, verificar si es DIVA, por si tenemos otro requerimiento en la práctica clínica que se presente como complicación. DIVA si asistencia de iluminador vascular o tecnología NIR o ultrasonido si es necesario, registros del proceso, entre otros según protocolos de inserción institucionales. Después tenemos la ficha de diagnóstico, verificación de permeabilidad del acceso vascular, permeabilización de lúmenes, aplicación técnica de salinización, colocar clamp, colocar conectores de libre aguja purgados, aseguramiento, estabilización según norma, control radiológico, fechado, registro, identificación, si es DIVA o no el paciente sobre el dispositivo vascular y planilla de seguimiento del paciente. Un poco de repaso al algoritmo de selección de selección de los dispositivos. Se define como acceso venoso central a cada catéter cuya punta es colocada a la unión del atrio o de la aurícula derecha o la unión de vena cava y aurícula derecha. Aquellos que están por fuera de este segmento se consideran catéteres periféricos, así que tenemos que tener esto muy claro. La elección entre acceso venoso central y acceso venoso periférico depende del uso previsto para el dispositivo, qué tipo de solución voy a pasar, cuánto tiempo voy a pasar y qué velocidad va a ser infundida esta solución. Necesidad de infusión intravenosa de fármacos y soluciones no compatibles por vía periférica o central es un potencial daño endotelial, entonces tenemos que ver acá nosotros si este catéter va a ser periférico, va a ser central, va a ser línea media,
Y si va a ser un doble lumen, porque las soluciones que vamos a aplicar para el tratamiento van a ser soluciones que son incompatibles totalmente, particularmente las nutriciones parenterales totales que tienen calcio, que tienen fosfatos y otros elementos, potasio, que son incompatibles con otras soluciones como el bicarbonato en términos generales. Con pH superiores a 9 o inferiores a 2, las soluciones hiperosmolares por encima de 800-850 miliosmol litro y muchos otros fármacos con mecanismos diferentes que también son dependientes del pH y la osmolaridad, que tienen capacidad irritante y obesicante, daño endotelial, en las listas de fármacos compatibles. Tenemos que trabajar con listas de fármacos compatibles de la farmacia y necesidades de extracciones de sangre repetidas, frecuentes, entre otras, si lo requiriera el paciente. Entonces, el catéter no tan solo sirve en su necesidad para un tratamiento, sino dependiendo de la situación del paciente, su estatus, vamos a poder requerir de un paciente, de un catéter, perdón, de un dispositivo de acceso vascular que también nos sirva para hacer multimuestreos, no solamente para administrar fármacos. Así que tenemos que estar atentos a todas estas necesidades en función al tratamiento del paciente. Valoración de la piel. Este es un segmento aparte, es un poco complejo el tratamiento. Tenemos muchos migrantes en todo el mundo, en la movilización globalmente de muchos migrantes, entonces por ahí dependiendo la región donde nosotros trabajamos, nos encontramos con pacientes que tienen características diferentes a los que estamos acostumbrados a tratar y entonces a veces esto puede ser un problema, pero para nosotros que somos profesionales no tiene que ser un problema, tenemos que estar preparados, tenemos que tener una mirada en el futuro, una mirada en la tecnología, una mirada en entender de qué se tratan estas nuevas características que presentan estos pacientes. En pacientes con piel altamente pigmentada, algunos signos clásicos pueden no verse rojos, como en la piel clara. Por eso, se recomienda evaluar cambios de coloración en la piel oscura, puede verse violáceo, marrón oscuro o grisáceo. Brillo o aspecto tenso de la piel, edema localizado, induración, palpación muy importante, temperatura, calor o frialdad, dolor o sensibilidad, consistencia del tejido y presencia de cordón venosos. Otros signos útiles, disminución del retorno venoso, cambio del flujo del catéter, sensación de presión o ardor referida por el paciente. Acá tenemos que estar muy atentos porque por ahí un eritema en un paciente que tiene alta pigmentación es más difícil de verlo, es imposible verlo en muchas situaciones de la práctica clínica. Acá les muestro la escala tradicional de flebitis de la Nursing Society Infusión Americana, donde muestra grados de complejidad en la valoración del paciente, lo que nosotros usamos en el proceso de atención de enfermería. Entonces, esa escala recomienda que recomienda la INS, clasifica la flebitis generalmente así: grado 0 sin signos, grado 1 eritema o dolor en el sitio. Eritema en un paciente que tiene piel muy hiperpigmentada, no la vamos a ver, vamos a ver si en este caso el dolor en el sitio. En el grado 2 dolor, lo vamos a ver cuando palpamos, el paciente lo va a referir o va a tener llanto. Eritema no lo vamos a ver, va a ser más difícil. Y edema sí lo vamos a poder apreciar. Grado 3 dolor, otra vez volvemos con eritema, no lo vamos a poder apreciar tan fácilmente. Sí el edema, sí el cordón venoso palpable. En el grado 4 cordón venoso palpable mayor a 2,5 centímetros y secreción y signos de infección. Por ahí vamos con un camino más prolijo de entendimiento para este tipo de pacientes con alta pigmentación en piel. Ahora, adaptación a piel oscura. No depende solo del eritema. Priorizar aquí entonces dolor, calor, induración, edema y cordón venoso. Después tenemos en el punto 4 signos precoces de infiltración extravasación, especialmente, perdón, importantes en la piel pigmentada. A evaluar edema, piel fría, tensión de la piel, palidez o cambio a grisáceo, disminución de la velocidad de infusión, podemos no tener retorno, en muchas situaciones de la práctica clínica pasan muchos catéteres, dolor o ardor. Después tenemos que nosotros apuntar a los registros legales, que estos registros sean permanentes y que no sean estigmatizantes. Entonces, un registro con lenguaje digno, no estigmatizante. Por ejemplo, evitar registro como piel negra con dificultad para ver venas, ¿ok? Preferir ejemplos correctos. Por ejemplo, las taxonomías de la Nanda 1 en Nick y Nock refieren piel altamente pigmentadas, venas no visibles a inspección, palpables en antebrazo. Coloración cutánea oscura, valoración basada en palpación, temperatura y edema. Acceso vascular difícil según escala DIVA, sin signos de flebitis según escala INS, porque es lo que no podemos apreciar, la flebitis, esa coloración rojiza. Esto describe la condición clínica sin etiquetar al paciente.
Punto 6, ejemplo de registro de enfermería, otro ejemplo que busqué en Nanda, valoración del sitio de inserción, piel altamente pigmentada íntegra, venas no visibles a inspección, palpables en antebrazo izquierdo, valoración de acceso vascular con escala DIVA 2 puntos, riesgo moderado, sitio sin edema, sin induración, temperatura cutánea normal, sin signos de flebitis según escala INS, ¿ok? Muy bien, aquí hice una tablita comparativa para verla rápidamente. Ustedes después la charlamos, pero bueno, comparativo de valoración en la piel clara versus piel oscura o piel hiperpigmentada. Signos clínicos, tenemos del lado de la izquierda eritema, edema, calor local, palidez por infiltración, extravasado y flebitis. En piel clara vamos a ver el rojo visible, visible rápidamente. Calor local visible y palpable, palidez por infiltración blanquecino en piel clara, enrojecimiento más edema, en el caso de piel clara y eritema lineal. En piel oscura, rojo visible, puede verse como violáceo, marrón oscuro o no ser visible. En piel clara lo vemos visiblemente rápidamente, evaluar por tensión o palpación en piel hiperpigmentada. En piel clara visible o palpable, principalmente palpable en piel hiperpigmentada, blanquecino para piel blanca o piel clara y grisáceo o brillante para piel hiperpigmentada, enrojecimiento más edema, en piel hiperpigmentada tenemos edema, tensión, dolor y cambio de tono, y el itema lineal no lo vamos a apreciar nítidamente en piel hiperpigmentada, dolor, cordón venoso y calor. En piel oscura hiperpigmentada, la piel con mayor contenido, que es la piel que tiene, perdón, mayor contenido de melanina, priorizar dolor, edema, induración y cordón venoso, perdón, según las guías. Y ustedes lo van a poder apreciar esto muy bien en la práctica clínica. Valoración integral del paciente, acá les muestro este slide porque los puede llevar a que ustedes revisen otras presentaciones que hicimos en otro momento, lo pueden pedir en la biblioteca a los chicos de Sigma para que los asesoren y podemos tener otro tipo de data que nos puede ser relevante para el momento que lo necesitamos relacionado a catéteres de PIC y VitaPIC. ¿Qué pico utilizar? Ya lo venimos hablando esto muy seguido en cada uno de los encuentros que tenemos construyendo el conocimiento, que es basado en el tratamiento, el tiempo de la terapia de infusión, eso va a ser un determinante del dispositivo catéter a utilizar. Si este es central, sin importar la técnica, pues nosotros acá tenemos que decir el tratamiento de un paciente y tenemos que decidir básicamente cuál es el dispositivo más conveniente para el paciente. Si acá le erramos, no tiene culpa el dispositivo vascular que elegimos, el DAP, sino que tuvimos una elección mala y una mala elección del dispositivo en cuanto a la terapia y la progresión en la enfermedad y el tratamiento que este paciente va a requerir a través de ese dispositivo vascular. Elección del PIC, nada, aquí les muestro una tabla que hacemos un comparativo que tenemos tres unidades básicas internacionales que son la que tenemos aquí arriba a la izquierda, que son pulgadas, milímetros y French. Esto determina que 0,39 pulgadas es un milímetro y que un catéter de un milímetro de diámetro externo equivale a un catéter de 3 Fred. Entonces, de ahí en más, tenemos que calcular nosotros la relación vaso-ocupante para ese dispositivo antes de ser implantado en el paciente. Después, en los dispositivos centrales y en los catéteres, particularmente la luz interna de los catéteres, se trata de una unidad internacional que se llama gauge o French gauge. Diseño y desarrollo permanente de la tecnología, desarrollo de tecnologías en catéteres de silicona y poliuretano. Simplemente aquí les quiero contar que en catéteres que tienen el mismo calibre, supongan que estos dos catéteres son catéteres de 3 Fren y estos dos catéteres son diferentes su construcción de material, uno es de poliuretano y otro de silicona, no es mejor uno que otro. Tiene que ver con la necesidad de tratamiento del paciente que nosotros le vamos a colocar el dispositivo. Entonces, a ver, tengo un catéter de silicona doble lumen de 30 centímetros de longitud. Por las características de que este catéter es un catéter más elastomérico, tiene mayor elastancia, tiene menor resistencia, entonces en consiguiente las paredes del catéter son más gruesas y en consecuencia va a tener las luces interiores de ese catéter más finitas. Entonces vamos a tener mayor resistencia, menor velocidad de infusión en la punta del dispositivo. El mismo catéter de poliuretano es menos elastomérico, tiene más resistencia. En consecuencia de este material voy a ganarle más luz en el mismo calibre con las luces internas, entonces voy a tener menos resistencia, mayor velocidad de infusión en punta de catéter. ¿Acaso no significa esto
que un catéter sea mejor que otro. Tenemos que ver la necesidad del tratamiento, la velocidad de infusión, el tipo de drogas que vamos a infundir. Por ejemplo, seguramente los que están del otro lado coincidirán conmigo que por ahí el Epamin se adhiere con mayor facilidad en los catéteres de silicona de todo el mundo. Le ponemos filtros, probamos. Yo, por ejemplo, si tengo que administrar a un paciente Epamin, se lo voy a pasar por un catéter de poliuretano. Si lo puedo elegir, preferentemente elegiría eso para ahorrarme el tema de la colocación de un filtro, ¿no? De partículas. Bien, aquí simplemente lo que les contaba en un principio, después lo pueden repasar detenidamente. A mí me gusta mucho trabajar con el modelo de aula invertida. Todos los profesionales tenemos un conocimiento impreso previo, bueno, nada. Aquí simplemente nos ayuda a elegir de acuerdo a las características químicas de los fármacos. Nos ayuda a ver un poquito y a repensar, pensado esto del tiempo, en qué catéter va a ser el que nuestro paciente necesita. En esta tabla, que es una tabla que proviene de Gabelset, acá también tenemos un poquito de nomenclatura y algunas consideraciones especiales al momento de la toma de decisiones, si central sí, si es emergencia, por qué camino tomar. Generalmente cuando estos catéteres, los catéteres de PIC no son para emergencias médicas. Estos catéteres de PIC, particularmente el epicutáneo cava y el catéter VitaPIC, son catéteres que tienen que ser pensados y programados. Para la emergencia médica es un catéter venoso central o una venoclisis periférica o catéteres cortos. ¿Se entiende? Bien. Catéter central de inserción periférica es un catéter insertado a través de venas periféricas y la punta del catéter se ubica en vena cava. Es un catéter central sin importar la técnica. Clasificación DIVA. Esto es muy importante porque cuando nosotros identificamos un grado de DIVA, esto nos va a definir a nosotros si lo pinchamos a ciegas o en forma tradicional o estándar, o este paciente va a tener requerimientos de ultrasonografía, alguna tecnología de iluminación del tipo NIR. Historia clínica de canalización con dificultad. Venas en miembro superior no visibles. Venas en miembro superior no palpables. Venas de calibre muy reducido, menor a 3 milímetros, y expectativa de falla muy alta al primer intento. Escala de puntaje adictiva DIVA, riesgo bajo. La punción puede realizarse por un operador entrenado sin requerimiento de tecnología adicional. Luego de 2 intentos fallidos, considerar paciente de riesgo moderado o alto. Acá hay que evaluar bien. Si uno se adapta bien, entiende bien la metodología de valoración de pacientes a través de la tabla predictiva de DIVA, no va a tener ningún problema en hacerlo y va a poder tomar firmemente la determinación de pinchar o no pinchar o de pinchar con una tecnología aleatoria que necesita, por ejemplo, ultrasonografía o alguna tecnología NIR o infrarroja o de iluminación. Acá distintas venas de la anatomía venosa periférica, miembros inferiores, en este caso para neonatología, pericraneales, en brazo, antebrazo y torso de la mano. Caso clínico. Acuérdense en estos algunos datos que les cuento así, seguramente ustedes los tienen en su agenda ya desde la práctica clínica diaria. Esto es un sistema doble cava, básicamente. Cuando yo coloco un catéter del lado izquierdo, necesariamente tiene que pasar a emitoras derechos. Si no, estoy en un sistema doble cava. Entonces yo tengo que pensar, si lo pongo del lado izquierdo y la vena la palpé, no era una vena, no era un sistema vascular que era pulsátil, que es una arteria, puede surgir esta duda. Entonces tenemos que llamar a los especialistas para que a este paciente lo miren, le hagan una ecografía, vengan médicos de cardiología, hagan una gasometría y determinen si el catéter está implantado en una vena o una arteria. Pero todo catéter que nosotros punzamos del lado izquierdo, si el catéter es venoso, debe pasar al lado derecho. Si esto no pasare, puede ser que estemos delante de un sistema doble cava. Acá un poquito de recuento de tecnología, implicancias del uso de la tecnología en el acceso vascular, la ultrasonografía y los iluminadores vasculares, que tenemos muchas marcas, hay algunos que son muy portátiles, muy cómodos para utilizar, pero la verdad, una vez que uno ingresa por el camino de la ultrasonografía, seguramente, como decía Nancy Moroa ya por la década del 80, no querrá punzar nunca más un catéter a ciegas, ¿no? Un acceso vascular ya sea periférico o del tipo PIC. Impacto de la tecnología en la práctica del acceso vascular. Nada, la primera intención, hay equipos muy automatizados que incluso están dotados de inteligencia artificial y esto tiene implicancias, la verdad que suma mucho al momento de la inserción del dispositivo. Tiene que ver en costos, tiene que ver en sufrimiento del paciente y tiene que ver en esto, en el grado de satisfacción que después van a tener no tan solo el usuario, que es el paciente, sino el usuario interno
contacto con estos dispositivos que son bien implantados y que presentan cero riesgos y cero complicaciones al momento de infusión, hablando de complicaciones mecánicas, complicaciones de obstrucción, de velocidad de infusión, entre otras, no las infectológicas que tiene otro perfil y otro análisis dentro de un hospital, ¿no? Aspectos relevantes a considerar. Tirada de Bioshock. En la imagen inferior del lado de la izquierda de la pantalla vemos múltiples punciones por sondeo. Esto genera todo este ruido, esta conversión dentro del sistema vascular, que es la reducción de la velocidad por flujo de éstasis venosos, alteraciones de los componentes de la sangre, hipercoagulabilidad, y cambio en la pared del vaso, lesión vascular. O sea, no tenemos que punzar a ciega si nosotros no vemos o no palpamos. Acá tenemos que nosotros entender, y esto significa tener competencia. Doctor, este paciente no se puede, no, y seguir intentando. Bueno, nada. Tenemos que tener una postura clave, una postura que defina los derechos del paciente y generar intervenciones seguras. Porque yo, la verdad, me pondría, haría un roleplay, le pediría el brazo al médico y vería cuántas punciones tiene ese paciente, 15, y lo pincharía 15 veces a ver qué entiende él. Seguir intentando colocarle a ver si podemos y así en cada turno al paciente, he encontrado pacientes pinchados hasta 50 veces, ¿eh? Y después se toma la decisión, bueno, vamos a ponerle un catéter central o vamos a mandarlo a intervencionismo. Si usted tiene una buena valoración, una buena utilización de la tabla predictiva DIVA, no necesita pinchar a un paciente a ciegas inútilmente si no palpa o no ve el acceso vascular. Antisépticos, el más usado y más recomendado en el mundo, con algunas restricciones por la edad según los laboratorios y algunas restricciones que tienen que ver alguna respuesta alérgica en algún grupo de pacientes, es la clorexina solución acuosa o la clorexina solución alcohólica. Después tenemos el alcohol etílico, que también es un agente muy utilizado como antiséptico, dura muy poquitos segundos, el secado es muy rápido, pero tiene muy poca acción en el tiempo porque no tiene efecto residual como la clorexidina. La diopovidona al 10% es otro, dependiendo del grupo etario, los que están acompañándome en esta presentación saben que por ahí tenemos que retirar los restos, si son neonatos por ahí es menos recomendable la utilización, pero todo esto tiene que ver con las normas que tenemos en cada hospital, en cada espacio. La toma de decisiones está generada a través de los equipos. Bueno, tenemos clorexina acuosa, usamos acuosa, tenemos solución, usamos solución alcohólica, no tenemos ninguno de los dos, usaremos alcohol etílico o iodopovidona al 10%. Pero cuando nosotros tenemos un protocolo en el hospital, tenemos que respetarlo, hospital, clínica, sanatorio, el que fuere, no tenemos que corrernos de este protocolo, tenemos que hacer del 1 al 5 como dice el protocolo, ¿ok? Tiempo de secado de los antisépticos varía, siempre tenemos que respetar lo que indica el fabricante en la exposición, no aventar, no soplar, no poner grandes cantidades, porque a veces nosotros que estamos lavando al paciente con el antiséptico, entonces ponemos varios, o sea, que la gasa queda muy impregnada, toma contacto con la piel, moja mucho al paciente y tarda mucho tiempo en secar. O sea que tenemos que hacer de acuerdo al antiséptico que colocamos, la técnica por bandas, la técnica topicando y dejar y esperar el resultado del secado en el tiempo que lo indica, pero no exagerando la administración de este antiséptico porque va a tardar más tiempo en secar. Los que tienen alcoholes generalmente evaporan muy rápido, pero si le ponemos mucha cantidad, no secan tan rápidamente tampoco. Sistemas de aseguramiento específicos en terapia de infusión. En la imagen superior de la izquierda tenemos dispositivos adhesivos de fijación para dispositivos de acceso vascular. Después tenemos placas adhesivas o sistemas de anclaje. Hay muchas marcas comerciales. Después tenemos un dispositivo antimicrobiano. Acá ya tenemos que ver todos los antimicrobianos y la utilización de estos deben ser utilizados en los dispositivos vasculares en el momento cero. Después, si tiene una indicación, ya es una cuestión médica o el servicio de epidemiología y control de infecciones de cada hospital. Lo bueno de este parche que vemos ahí, en diferencia a los viejos impregnados, a los parches viejos que teníamos de CHG de clorexidina, a través de estos parches que son transparentes podemos hacer el diagnóstico de enfermería, porque podemos ver el sitio de inserción o podemos ver la aguja, que eso es importante para nosotros hacer una valoración correcta, poner una etiqueta, poder planificar, poder ejecutar todo lo que nosotros sabemos del ámbito disciplinar, que es esencialmente importante. En esto no nos tenemos que olvidar de documentar y de tener registros exhaustivos de lo que está pasando en el momento a momento del tratamiento y el cuidado de ese paciente que es portador de ese catéter. Después tenemos sistemas de estabilización muy avanzados.
que son los sistemas de anclaje subcutáneo, los sistemas adhesivos, y que esto nos dan un plus en cuanto a evitar el desplazamiento, movimiento de pistón, que esto genere un tabicado en el catéter y genere la posibilidad del ingreso de microorganismos dentro del sistema piel o pericatéter. ¿Por qué es importante sostener un dispositivo vascular en el tiempo para garantizar el tratamiento y particularmente para la primera columna horizontal que aparece acá arriba, que es para nosotros asegurar la concentración plasmática del fármaco en sangre en el tiempo, y esto nos va a dar como resultado el rango terapéutico, el éxito de la terapia de infusión en tiempo y forma? Ahora, si nosotros vemos en la base que tenemos el catéter, que lo perdemos, se interrumpe la dosis, vamos rescatando dosis y no llegamos a la columna que tenemos en el margen superior, donde tenemos continuidad del tratamiento, el tratamiento va a disfuncionar, tenemos que reiniciar, colocar otro catéter. Esto genera insatisfacción, aumento de días de internación y aumento de costos. Esta es una tabla para que después la vean un poquito tranquilo, ya acá simplemente les cuento terapia de infusión versus el dispositivo implantado central que tiene el paciente. Y acá tenemos entre ellos, por ejemplo, catéter semi-implantable, catéter implantado, catéter de PI, Power PIC, PIC y PIC-POR. Y entre estos catéteres, ¿qué elementos podemos administrar y cuáles podemos administrar? Y el gol estándar se lo lleva el, el- el- el catéter de alta presión, ¿no? Que podemos administrar todas las soluciones sin ningún tipo de problema y permite en muchas de las situaciones de la práctica clínica, desde el calibre 4 Fren, mayor o igual de 20 Gauss, medir algún tipo de presión intracavitaria. Después, distintas técnicas que ustedes seguramente tienen muy presentes, les cuento una de ellas, que es la técnica de presión positiva, que es presión, stop presión, dando golpecitos al émbolo de la jeringa, interrumpiendo el flujo de infusión con el clan del dispositivo. Si tenemos jeringas que no están preparadas, que no son jeringas, que están conceptualizadas como jeringas de presión positiva o Instaflash, que tienen muchas marcas comerciales, cuando hacemos la infusión en presión positiva, debemos detenernos en la infusión medio centímetro, un centímetro antes, para que no exista este golpe de rebote y succión involuntaria del catéter, lo que nos va a llevar a la consecuencia de obstrucción del dispositivo vascular, del lumen del dispositivo vascular. Materiales del catéter, acá tenemos poliuretano y silicona, tenemos que ir con mucho cuidado porque estos catéteres son muy fáciles de obstruir. En términos generales, les quiero decir que cuando nosotros tenemos que lavar un dispositivo vascular, no siempre es con solución fisiológica. Entonces nosotros tenemos que entender qué fármaco está pasando y si la solución fisiológica o la destroza son compatibles o incompatibles. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo pasando el más común de los casos, anfotericina B, y el solvente de la anfotericina B es destroza, no le puedo pasar solución fisiológica. Primero tengo que lavar con destroza y después sacar los restos de la destroza del lumen, ahora sí, sin presencia de droga, con solución fisiológica. Todos los lavados, ya sean por técnica de salinización SAS, no quiere decir que tengan que ser con solución fisiológica. Tenemos que saber qué fármaco está pasando, cuál es el solvente de ese fármaco y si ese fármaco es incompatible ese solvente. En el caso de la anfotericina, si lo lavo con solución fisiológica, voy a generar una mezcla incompatible y se puede destruir el dispositivo vascular. Bien, para ir terminando un poco, la seguridad siempre y la calidad es lo primero en terapia de infusión. Acá tenemos los distintos elementos que componen seguramente todos los procesos de cuidado que ustedes tienen en sus hospitales, arrancando por barreras máximas, copas antisépticas, conectores autosellantes, utilizar jeringas con cilindros de 10 mililitros, no importa que sean de 10, de 5, de 2, descartadores, perdón, de cortopulsantes y vidrios, lavado de lúmenes con técnica SAT de acuerdo al componente que tiene cada droga, utilizar el solvente que necesitamos, tablas de compatibilidad que son proveedores las farmacias en nuestros hospitales, sistemas de anclaje subcutáneo para evitar la pérdida o desplazamiento del dispositivo, los dispositivos o apósitos transparentes avanzados, paquetes de medidas de nuestra institución, higiene de manos, que es un compromiso de todos, listas de chequeo, los adhesivos para fijación y evitar desplazamientos y anclaje y aumentar el anclaje de los catéteres, y las sociedades científicas referentes en el mundo que nos ayudan. Nosotros, cuando nos recibimos en la universidad, nuestro título tiene vencimiento.
Si no nos seguimos preparando y no formamos parte de cualquier sociedad científica con la cual nos sintamos identificados, nuestro título tiene vencimiento. Y para esta práctica clínica que avanza día a día, que tenemos muchas tecnologías, que tenemos muchas drogas en la utilización diaria, es altísima la responsabilidad y compromiso que tenemos de capacitarnos diariamente en estas situaciones de la práctica clínica específica como es la inserción, cuidado, mantenimiento y retiro de los dispositivos vasculares. En conclusiones, seguridad del paciente, establecer estándares, educación y entrenamiento, evaluación de productos, utilizar el producto adecuado en el momento adecuado, trabajar para promover los cambios y a lo que apunta el mundo hoy, que es la estandarización global de intervenciones de enfermería y médicas también para que al paciente le vaya mejor. Gracias. Bien, José Luis, muchísimas gracias. Fui Muy un breve. poquito rápido, así tenemos un poquito de tiempo de ping-pong, perdonen. Dale, dale, dale. Si Voy a querés dejar de sacar la compartir. presentación, así te Ahí vemos. estoy, perdónenme, voy a volver a la imagen. Dale. Ahora sí, soy todo oídos. Excelente. Tenemos algunas preguntas en el chat. Tengo de Rosario, nos dejó unas 4 preguntas, te voy haciendo de a una. Espero Bien. tener las respuestas, colegas, ¿eh? Vamos a ver. La primera pregunta dice, ¿qué estrategias se implementan para disminuir la tasa de bacteriemia asociada al catéter? Bien, en los equipos tenemos enfermeros en control de infecciones, médicos infectólogos. Nosotros lo más, no soy enfermero en control de infecciones, no me quiero meter en campos que no me competen, pero sí les voy a dar una respuesta estandarizada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros seguimos la documentación formal de toda la estructura del proceso de valoración, preparado, inserción, mantenimiento y retiro del dispositivo. Y como yo les decía recién, seguimos todos esos estándares, todos esos programas al pie de la letra. Hacemos uno, 2, 3, 4 y 5. El no sortear ninguno de estos pasos, el estar entrenado en competencia, ser riguroso en la higiene de mano, en la preparación de campo, da el éxito a eso que vos, que el colega que me lo preguntó. Cumplir las normas a rajatabla, no queda otra. Después vendrá lo fino, esto que yo les comentaba en un momento, decir, bueno, vamos a usar un apósito impregnado en clorexidina, pero si no te lavas las manos o no sos riguroso, no tenés un mentor, no tenés un observador, no hay una lista de chequeo del procedimiento, esto no vale nada. Vos le podés poner mejor catéter, le podés poner mejor antiséptico, pero si tenés individuos dentro del equipo que transgreden, no se puede sostener el cuidado infectológico de ese dispositivo vascular. No Bien. sé si respondí la pregunta. Te leo la siguiente. ¿Qué solución considera ideal en la actualidad para permeabilización? Bien, es un poco al slide ese que les conté de la fotericina. O sea, nosotros como enfermeros en prácticas clínicas de terapia de infusión tenemos que saber cuál es el solvente que podemos utilizar con esa solución. Si el solvente, la anfotericina, es destroza, yo cuando lavo la luz del catéter, como les contaba recién, no puedo usar solución fisiológica. Perdón, sí, no puedo usar solución fisiológica, tengo que usar destroza. Lo lavo con destroza y después saco de la luz del catéter esa glucosa que proliferan bacterias, que todo lo que nosotros sabemos, lo lavo con solución fisiológica. Pero tengo que saber cuáles son los componentes de esa droga y que por la tabla que nos suministra la farmacia, o hoy lo busco en los smartphones internacionales, me dice si es incompatible o no con determinada solución de lavado. Después la técnica SAS, ¿no? Bien. La siguiente dice, ¿cuál es la complicación más frecuente en su experiencia? Ay, se me cortó un poco mi señal, no te terminé de escuchar. Dice, ¿cuál es la complicación más frecuente en su experiencia? Como todo depende de procesos humanos, pueden ser diversas. Puede ser una mamá, que es una mamá joven, adolescente, una mamá niña, el catéter está bien implantado. Se le ocurre que tiene que bañar al bebé, lo sumerge en agua, se le despega el apósito transparente y pierde el catéter. Por ejemplo, eso es una tontería. Y después el competente inconsciente, el profesional que cree que tiene el conocimiento, que adivinan lo que hace, que no tiene la evidencia científica y hace lo que se le ocurre. Entonces, nada, no se lava las manos, libera una luz de un catéter, administra una solución, el catéter se le cae sobre la cama, no le da importancia, ahí tengo una complicación infectológica. Un catéter que por ahí el usuario, el competente inconsciente, entiende que la presión a flujo, presión positiva, es hacer los golpecitos y administrarlo
interrumpirlo con el clan, entiende que lo hace bien y no sabe, no tiene ni idea cómo lo hace. Dice que lo hizo y el catéter se obstruye. Y cuando nosotros le preguntamos a este colega qué pasó, dice, "Y no, y se obstruyó el catéter y no sé por qué, cuando yo lo usé estaba bien". Entonces, en todo esto, hay todo un proceso de análisis que nosotros cuando lo preguntamos nos damos cuenta a quién le preguntamos, vemos el reporte de enfermería y vemos que es insuficiente y que muchos con nuestros colegas, y lo digo con mucho respeto, no tendrían que tocar nunca un catéter. Por eso tenemos esta única oportunidad que nos da Silmac de encontrarnos en esta ventana y podernos contarnos las cosas y tener censos. José Luis, ¿me escuchás? Que la damos. ¿Se entiende? Tenemos que ser rigurosos, responsables y profesionales. Sí, Ahí está, se había cortado, perdón, pero salió todo junto ok. después lo que dijiste. Bueno, y la Ay, última bueno. pregunta dice, ¿cuáles son los criterios actuales para elegir un PIC versus un epicutáneo? También lo vimos durante la presentación, así que después cuando la compartamos puede repasar Rosario esa parte. Si hay alguna pregunta, Rosario, que te haya quedado incompleta la respuesta, podés volver a escribir o abrir el micrófono y consultar. Voy con la siguiente, que es Celia Emilce Arce Aguirre. ¿Es posible que el catéter que ha sido rociado accidentalmente con clorexidina al 1% y se introduzca vena pueda llegar a formar algún cordón? ¿Cuántas asepsias es recomendable realizar? A ver si entendí bien. Un catéter que en campo quirúrgico antes de la inserción lo impregnan en clorexidina. Bueno, eso no tendría que pasar. Si pasara eso, deberías pedirse un bolsito, hacer un lavado con solución fisiológica y retirar todos los restos. Porque todos los pacientes, no es que no sea paciente que no les gusta nada. La clorexidina, yodo, otras soluciones antisépticas. Así que hay que tener mucho cuidado y no contaminar nunca el catéter en campo quirúrgico que vamos a progresar dentro, ya sea con antisépticos, con talcos, lubricantes que contienen los guantes que no son nitrilo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Puede presentar alguna alteración clínica, sí. Bien, excelente. Hay otra pregunta, ¿sí? Rosario, a ver que nos vuelve a consultar, dice, me encantaría entender la diferencia o saber cuándo el personal de salud sabe si usar o recomendar Sí, ya. PIC y cuándo epicutáneo. Bien, en términos generales, ¿Roxana era la señora, la colega que Rosario, pregunta? Ah, Rosario. Rosario, perdóname, Rosario. Los dos catéteres son idénticos. Son para lo mismo. Uno está muy contaminado culturalmente como prisionero el epicutáneo cava a poblaciones de más pequeñito, pero el fin del catéter, la forma de inyección, separándonos de las tecnologías del Vitapic u otro catéter, son similares, iguales, idénticos. A vos te va a pasar que en la recomendación principal, lo primero que te va a estar sujeto es, dependiendo de la terapia de infusión que vas a aplicar, es la velocidad de infusión y si tenés que usar drogas simultáneas. Entonces ya te tenés que salir necesariamente el epicutáneo cava y irte a un catéter Vitapic, porque vas a tener la posibilidad de agregarle un doble lumen y que este sea de poliuretano. Por ejemplo, que tenés más velocidad, menos resistencia, tiene otra compliance, otra conformación pensada ese dispositivo vascular. Pero lo que más prisionero te deja es que el calibre y que es de una luz. Bien, Gracias. gracias, No, por Rosario. favor. ¿Respondimos a todas tus preguntas? ¿Hay algo en lo que quieras intensificar? Muchas gracias, claro. Ujú. Bien, Rosario, gracias. Tenemos, dice, ¿el mantenimiento con dextrosa o fisiológico se hace por bomba de infusión o por empuje jeringa? Me salió un poquito cortado, pero ya lo habíamos explicado. El mantenimiento tradicionalmente, cuando usted lee un texto, una norma de la INS que dice el primer de los catéteres debe ser con la doble luz de la carga del dispositivo, generalmente siempre se refiere a una solución fisiológica porque es la solución final del mantenimiento del dispositivo. Es el líquido que debe quedar dentro del catéter, debe ser fisiológica, pero no necesariamente el lavado usted lo tiene que hacer con fisiológica. Es el ejemplo de la anfotericina. Lo lava con destroza, sacó la droga, lo lava con fisiológico. ¿Se entiende? Pero el Bien, último componente es fisiológico. Esa es la respuesta.
Ok, y la segunda parte de la pregunta dice si por bomba de infusión o por empuje jeringa. Bien, todos los lavados de mantenimiento o servicio de dispositivos son con jeringa, con la técnica correcta, sea técnica SAP, técnica PSP, técnica AN, todas esas tres que son las principales van combinadas. Si hacemos mal esto, estamos sonados, porque lo contaminamos, lo infectamos o lo tapamos. Bien. Son Vanina las tres con... juntitas, SAS, PSP y técnica AN. Esas son las relevantes. Bien, Después, si tenemos jeringas berretas, perdón, con esto, no llegamos al fin del recorrido. Paramos medio centímetro uno antes porque rebote y tenemos succión. Hicimos bien la técnica, pero pecamos en la utilización de la jeringa, ¿ok? bien. Vanina Contrera dice, ¿es recomendable administrar vancomicina por vía periférica? Eso es una indicación médica. El médico seguramente tendrá la toma de decisiones de por qué, habrá hecho un retrocultivo del catéter y habrá decidido el infectólogo que debe ser administrado algunos push de algún antibiótico, por decir vancomicina. Pero es una toma de decisión médica, no técnica ni profesional. Nosotros, los enfermeros, no hacemos diagnósticos médicos. Del otro lado, por ahí hay doctores también. Hacemos diagnóstico de enfermería, que son diferentes completamente. No tomemos decisiones médicas de si ponemos o no un antibiótico. Eso es médico. Bien. Mariela Morán pregunta, ¿se recomienda cortar el catéter cuando se observa que está pinchado? Cortar el catéter cuando antes de ponerlo. Me imagino que estás diciéndome eso, porque salvo el epicutáneo cava, no tenés vuelta atrás. Una vez que el catéter, generalmente cuando disfunciona es porque lo han maltratado mucho el dispositivo. O sea, para que un catéter se pinche fuera del paciente, después de colocado es muy raro, y si pasa porque está totalmente obstruido. No lo podés reparar porque en Argentina, en la región, no hay kit de reparación. En otros dispositivos, en otras partes del mundo, los catéteres se pueden reparar distalmente. Acá no, por eso no te lo quiero contar. Bien. Otra pregunta Eh, dice, hola. Perdón, Mari, Sí, Adri, te escuchamos. perdón, los ¿Cómo interrumpo. andás, Adri? Hola, José, ¿cómo estás? En esa pregunta de Mariela Morán, quiero entender que se refiere a una práctica muy común en los usuarios de epicutáneo cava, particularmente, que cuando el catéter llega a tener alguna rotura proximal, lo que hacen es abrir el racor, retirar la pieza metálica, cortar la parte rota, reinsertar la pieza metálica, no me preguntes cómo, pero lo logran Sí. y como rearmar el catéter. A esos colegas hay que echarlos a todos, sacarle la matrícula, meterlos en una nave espacial y mandarlos a la estratosfera. Pero sí, es verdad, es verdad lo que vos decís, yo lo he visto hacer mucho, es una práctica que suele pasar, la deberíamos evitar totalmente. Pero está bueno eso, es verdad, pasa. Gracias, Gracias, José. Adri. A Bien. vos. Seguimos con otra pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo es recomendable que el paciente tenga una PST y cada cuánto se recomienda la curación de la PST? La No percutánea. entendería la sigla. ¿La Ah, la percutánea Percutánea. será? Sí, 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 percutánea, dice Ivana. Bien. sí. Vieron que igualmente no estamos hablando de utilización de procesos de enfermería distintas científicas que apunta el diagnóstico de enfermería. Si usted tiene una buena valoración integral del paciente, el paciente no presenta intercurrencia, está bien, no está flebótico, no está tabicado, no tiene secreción, no tiene resistencia, no lo debe tocar, más en poblaciones de más pequeños. Ahora bien está la otra parte, la ley. Hay legislación o hay normas hospitalarias que dice, por ejemplo, el catéter debe ser curado cada 7 días. La norma mató el pensamiento crítico. O cumple con la norma o termina haciendo lo que quiere. El camino es cumplir con las normas. Después tendrán que ver las normas si se adecúan a las nuevas tecnologías, que son muy eficientes. Los catéteres, la verdad, a veces a mí me preguntan, ¿y el catéter implantado? ¿Cada cuánto hay que cambiar la aguja? No la tocamos. Si no hay intercurrencia, no se toca. Inicia y finaliza el tratamiento. Pero bueno, normas. Volvemos a las normas. Bien. María Meléndez, cuando se limpia con jeringa, ¿hay alguna medida de jeringa ideal? Buena la pregunta. Está buena la pregunta. A ver. Si vos me preguntás a mí, a ver, si vos sos un usuario experimentado y calificado, yo te diría usar la jeringa que te guste. Ahora, pero en términos generales, como nos encontramos con estos usuarios que yo les decía que en muchas situaciones de la práctica clínica
son bastante irresponsables porque se piensan que un catéter es una manguera de jardín y le dan con un inflador. Entonces yo recomendaría para hacerle menos daño al dispositivo y que esto tenga implicancias en el catéter, jeringas de cilindro de 10. Ahora, todas las jeringas no son utilizadas para el mismo fin y todos los catéteres, o sea, un lavado con jeringa de 10, pero vos no puedes desobstruir un dispositivo, porque ese trombo lo mandás adentro. O sea, que si el catéter está obstruido y vos no le colocás si tiene indicación de un fibrinolítico o no lo liberás por presión positiva, al catéter lo disfuncionaste. Hay otros procesos para hacerlo en el resto del mundo que se utilizan distintos elementos. No están en la región. Si estuviéramos en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, te los cuento. Pero tampoco quiero generar esto de confusión. Pero jeringa de 10 mililitros, y si a veces viste que a vos te pasa que tenés que hacer extracción de un catéter venoso central, un PIC, un SEMI u otro catéter que tiene un trayecto muy largo, para hacer aspiración recomiendo jeringa de 5, porque colapsa menos el tubo, particularmente de aquellos catéteres que son de silicona. En términos generales, cilindro de 10 para administrar y hacer un lavado si no está obstruido. ¿Ok? Bien, continuamos. Alejandro, ¿qué tecnología anexa es la más recomendable para la colocación de PIC en neonatología? ¿Ultrasonido o transluminador? Las dos, dependiendo de la experiencia y la complejidad del paciente. Si es un paciente con polineuropatía, tiene mucho tiempo de internación, el sistema linfático no funciona, hay exudado del intravascular al extravascular, está lleno de líquido, no palpo, no veo, el iluminador no te va a servir. Tenés que ir a la ultrasonografía. Ok. No sé si se entiende, ¿no? Pero más o menos es el camino. Acuérdense, cuando nosotros hablamos de terapia de infusión, todos nosotros, los colegas, nosotros no hacemos medicina, pero tenemos que saber de qué se trata la medicina y cómo funciona nuestro organismo. Si nosotros un paciente lo tenemos internado, sedado, paralizado mucho tiempo, la bomba linfática no funciona, se atrofia, la bomba torácica no funciona, no hay contracción muscular y no hay recogida de ese resto del tejido que exuda el sistema vascular del extravascular, del tejido celular subcutáneo. Entonces tenés mucha agüita dando vuelta y los iluminadores no te van a ver la venita, entonces tenés que recurrir al ultrasonido. Bien. Y diva, siempre, diva. Rosario, ¿cómo diferenciamos una flebitis mecánica de una infecciosa durante el cuidado de enfermería? Bueno, son muy distintas. Para una, o sea, cuando yo digo que es una infección, tengo que documentarla. Hasta que no tengo el nombre del bicho, no puedo saber qué es. Una mecánica es fácil. Obstruye, tiene resistencia, me suena la bomba, no infunde. Pierde pericatéter. Puede ser obstructiva del catéter o obstructiva del vaso, puede tener una trombosis el paciente. Edema en el brazo, hay que tomar la medición del bracito, de la piernita donde está colocado el catéter, y generalmente va a tener piel fría, nada. Y puede ser del catéter o puede ser del vaso. Bien, excelente. Bueno, en el chat no tengo más preguntas. No sé si alguien quiere abrir micrófono y hacerla directamente o si no, tenemos a Joana y a Laura que tenían Hola, algunas preguntas también para hacer. Hola, sí. perdón, justo estaba escribiendo en el chat y Tefi, creo que va a ser mejor si se lo hago directamente así hablando. sí, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Hola, ¿cómo Yo te va? coloqué una Espero poder bi- ayudarte. bien, hace 2 días coloqué una percutánea a un recién nacido prematuro. Tenía que elegir la vena basílica media. Le estoy colocando, mido, tengo que ingresar 11 centímetros y cuando estoy ya por fijar, retiro estoy hablando de una percutánea que es las armables, ¿bien? Las Silmac armables. Estoy retirando la aguja para empezar a unificar, ¿viste? Que tienes que unir. Estoy poniendo el tergadén y empieza a colocarse la mano del bebé cianótica. Empezaron con las falanges y empezó a subir muñeca. Permeabilizo, pensé que era arteria, pero no fue arteria porque si no cuando yo hubiera ingresado hubiera salido roja cristalina y estaba muy abajo, no es que estaba en el medio del pliegue, ¿bien? No, fijo, pero no fijo bien, fijo solamente como para anexar. Realizamos placa del miembro, pensando que se hizo un rulito o algo ha pasado. Está el recorrido bien, llega central, pasa la solución fisiológica, lo hago con la jeringa de 10 centímetros, pero me quedó la duda de cómo quedó el miembro, entonces la retiramos por cualquier cosa, porque no sabíamos qué había pasado. Quería saber, es la primera vez, yo llevo 12 años en neonatología y es la primera vez que me toca
esto en un paciente y la verdad que me asusté, no sabía si se había tapado la PIC, porque al principio como que no pasaba la solución fisiológica, pero después pasó común, pasaba bien. Es más, la bomba no sonaba cuando la conectamos, pero la cianosis empezó a marcar. Habremos demorado 1 hora y media desde que suban los de radiografía para hacer la placa del miembro y como que iba subiendo la cianosis. Pero la cianosis era desde la mano subiendo hacia el sitio de punción, no desde el sitio de punción hacia abajo. Ujú. No sé cuál habrá sido el diagnóstico médico. Yo no le hubiera sacado una placa, le hubiera hecho una ecografía, puede ser un espasmo arterial, puede ser un síndrome compartimental, pueden ser muchísimas cosas. No sé cuál fue el diagnóstico médico. A ver, vos punzás una vena. A veces, fíjate que hay pacientes que están con bajo gasto, pacientes que cuando vos pinchás una arteria no te sale el chorro de arteria rutilante, con pulso, con no sé qué paciente era, cómo estaba hemodinámicamente. Pero no sé cuál fue el diagnóstico médico. Yo le hubiera pedido una ecografía u otro tipo de estudio. Una placa no te sirve más que para ver el catéter. No sé si la piel quedó fría, no sé si fue un espasmo arterial, un síndrome compartimental, tocaste un nervio. Hay muchísimas cuestiones. Es raro. Pero bueno, no quita que no pueda pasar. Pero como no tengo todo el material que uno necesita para evaluar no lo puede saber. El que lo debe saber es el médico. No sé cuál fue después la charla, o si la vas a tener con el médico en las semanas estas que ingres, que te vas a encontrar con él a ver qué te dice. Che, doctor, ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Debido a qué pasó esto? Por obstrucción del catéter no es. Ya te lo digo. Por el catéter infunde, no infunde, tiene resistencia, no anda, lo sacás. No tiene que ver con el catéter, no importa cuál fuera el catéter, ¿me entendés? O es un síndrome compartimental o es un espasmo del acceso vascular, venoso o arterial. Vos acordate que los miembros superiores tienen muchísimos receptores nerviosos a la presión, al tacto, nada. Puede haber pasado cualquier cosa de esas, intuyo yo. Más si vos verificás que no fue una punción arterial, que ahí sí puede haber otro compromiso de circulación, ¿no? Mucho no te puedo ayudar, no puedo adivinar ahí, porque ahí ya necesitamos estudios médicos, ¿no? Sí, sí, pero quería eso, porque me decía por obstrucción y yo le discutía que no, porque no se puede Síndrome hacer por obstrucción porque si compartimental, no. si entiendo obstrucción. Por un hematoma, otra cosa aleatoria. Pero obstrucción del catéter, no te va a hacer eso. Puede obstruir todo el catéter. Por una Ajá, trombosis puede pasar que genere una compresión de la arteria o no sé, pero tiene que ser una cosa ya muy grosera. Después bien, gracias, muy, muy. contales a la gente del equipo de Silmac a ver si te enteraste bien cuál fue el diagnóstico. No, se retiró directamente el catéter porque como se empezó a poner el miembro así, el médico Y directamente después no pidió finalizó ecografía. eso, recuperó Sí, pulso y todo. yo ya estuve llamando cada media hora preguntando, es más, yo no me fui intranquila, retiramos todo, canalizamos umbilical y al otro día el brazo estaba normal, es más, estaba cianótico pero no había pedido calor, no estaba frío, sino que Mirá, fue una cianosis media rara. puede ser una cianosis o puede ser que hayas atravesado con el catéter la arteria. No sé si vos la palpaste bien. Hay muchas situaciones en la práctica clínica a veces que nosotros pensamos que es una cosa y termina siendo esto, te digo, como una cosa que estoy pensando así, que hayas trasvasado la arteria y mientras el catéter estaba obstruyendo, presentó esa cianosis. No le encuentro otra. Por obstrucción del catéter no es. Se puede obstruir todo, taparse todo. O puede tener una trombosis, que tiene otra forma de manifestarse. Así que bueno, nos contarás si en algún momento te enterás bien qué pasó. Bueno, gracias. A vos. Gracias. Bueno, tenemos en el chat una pregunta de Diego que dice, ¿la utilización de la jeringa de 10 para lavar o comprobar la permeabilidad incluye también un acceso venoso periférico en neo? Para todos los dispositivos vasculares cortos centrales, las jeringas estandarizadas en el mundo son de 10 mililitros. No para administrar dosis, porque cuando nos metemos en la población de neo, que es todo micro, si vos tenés que aplicar 0,1 no lo vas a poner en una jeringa de 10. Solamente se utilizan para lavado, para garantizar que si hay algún acodamiento, un repliegue en la curación, no disfunciones rompiendo el catéter, ¿se entiende? Por eso las enfermeras, vos si hacés neo, están muy cancheros con la presión que manejan en jeringas de insulina, pero las utilizan para administrar medicamentos. ¿Se entiende?
Para lavados el estándar es jeringas de cilindro de 10. Ok. Siguiendo con lo que planteaba recién, Diego dice, me enseñaron a usar de 1 centímetro. Bueno, perfecto. Yo supongo que debe ser para administrar medicamentos. Este, pero no aplica para lo que sea. Vuelvo a decir, si el protocolo del hospital, el centro donde vos estás, te dice utilice jeringa de 1, lo hacen hace 50 años y les va bien, felicitaciones. El estándar global es jeringa de cilindro de 10, salvo para aplicar medicación en pacientes de ese grupo etario que usan bajos volúmenes, entonces usan jeringas de insulina o tuberculina. ¿Ok? Bien, siguiendo con el tema que planteaba recién la licenciada de este catéter que colocó y tuvo que retirar por la cianosis, Paulo dice, ¿puede ser que el calibre del catéter haya sido del mismo calibre de la íntima de la vena y haber perjudicado el flujo distal? José Luis, ¿nos escuchás? Ay, se cortó. Yo escucho, ¿eh? Vos me escuchás porque ahí está, ahí está. Sí, perfecto. Genial. Perfecto, perfecto. Bien. No sé si escuchaste la consulta. No, no, Bien. no. Que Paulo, en base a lo que exponía recién la licenciada de este catéter que tuvieron que sacar por el tema de la cianosis, dice, ¿puede ser que el calibre del catéter haya sido del mismo calibre de la íntima de la vena y haber perjudicado el flujo distal? Mirá, yo entiendo lo siguiente, a ver, si el catéter ajuste y no permite flujo de retroceso hacia la aurícula, no hubiera pasado esto que manifiesta. Esto suele pasar cuando hay un compromiso arterial, que es lo que oxigena y que le da la sensación esa a la inspección clínica de cianosis. Acá estás retirando el flujo, puede generar edema, pero no es inmediato, pero sí lo que puede ser si hubo alguna alteración de la llegada de oxígeno a las células periféricas. Pero todo puede ser. Puede haber una trombosis, por eso te decía que puede ser una disfunción del vaso por trombosis o por ajuste de vaso ocupante o del catéter. Pero no me parece que daría esa sensación, la que cuenta la colega. Bien. Pero puede Laura, ser, Paulo. Laura, te Todo escuchamos. puede ser. Hola, ¿qué tal, José Luis? Mi Hola. consulta es, en el caso de que el paciente presente fiebre, ¿cuáles serían los pasos a seguir? ¿Se realiza un retrocultivo o se retira el catéter, ya sea para Bien. neo o pediatría o Sí. adulto? Esa es la verdad que dentro de los equipos de salud hay médicos. Y el médico al paciente tiene fiebre y cuando el paciente tiene fiebre le quieren sacar todo lo que tiene, justificado o no justificado. Así que nada, la indicación, y depende del estado hemodinámico y las características que tenga el paciente, que a veces conlleva a vida, viste que si es un paciente hemato-oncológico, tiene fiebre, es una emergencia. Entonces van a decir sacar el catéter. Seguramente lo van a retrocultivar, le van a tomar punta de catéter y mañana, con el diario de mañana, van a saber si estaba asociado y por ahí termina el muestreo de punta y retro que no tenía nada que ver. Eso es un tema médico muy discutido en muchos hospitales, incluso en el hospital de pediatría, donde el médico ve fiebre, se asusta y le saca el catéter. Esto lo digo con respeto, ¿no? Porque está priorizando la vida del paciente, porque hay muchos casos que tenés que contemplar que si esa fiebre no afecta el minuto después del paciente, por eso muchas veces deciden sacarlo y colocarle otro. Es un tema médico, bien delicado, sí, que hace ruido en todos los hospitales. Todos los días nos peleamos por eso. Que sacaste, se vino el retrocultivo, la punta del catéter, y después por costos, suena raro, suena feo, pero por costos, dependiendo del catéter o el sistema que tiene implantado el paciente, es más caro tomar un análisis y se prefiere sacar el catéter. Siempre es muy complejo esto, tiene que ver con un análisis de costo, a este lo cultivamos, a este no, si tiene este dispositivo lo hacemos, a este no. Está No sé bien, si pude gracias. responder. Sí, sí, está bien, gracias. Bien.
Vamos con otra pregunta del chat. Dice, ¿es recomendable realizar prueba de retorno antes de cada medicación? ¿Hay riesgo de colapso venoso? Alta. Sí, en catéteres venosos periféricos cortos, los cortitos, los primeros que vimos, que ahí dependiendo la droga que vos vas a pasar, puede tener riesgos muy importantes en la administración. Si está trasvasado, puede ser una flebitis, puede ser una necrosis, viste que hay drogas que son vesicantes y irritantes. Entonces, en los catéteres que son cortos, ahí hay que ir con cuidado. Y en los catéteres que son centrales, particularmente las cámaras implantadas, tenés que ver que esté bien implantada la aguja. A veces nos pasan adolescentes, en damas o en chiquitos que tienen mucha estructura corporal, que tienen mucho pectoral o mucha mama, se quedan muy cortitos con la aguja, el paciente se sienta y desplaza la aguja. Y si no lo controlás, tenés un grave accidente. No sé si respondí tu pregunta. Bien. En el chat no tengo nada más. Joana, te escuchamos, perdón, no había visto que levantaste la mano. Gracias, María. ¿Cómo está, José Luis? Eh, ¿Cómo te quería va? hacer, bien, todo bien. Quería hacer una pregunta que nos surgió en una de las capacitaciones en cuanto al antiséptico, que lo recomendable sería la clorexidina antes de realizar la colocación del catéter. En caso de que no tengan clorexidina en base acuosa, si se puede realizar con clorexidina jabonosa. Bien, buenísima la pregunta. Viste que en el proceso de preparación del paciente están los baños prequirúrgicos. Solo los baños prequirúrgicos se debe utilizar la solución de clorexidina jabonosa. Después, para lo que es el proceso de asepsia de la piel al momento de la colocación, no, porque tiene jabones, tiene químicos que pueden introducirse o desplazarse dentro a través de la punción. Salvo, no sé, depende del protocolo, que lo hagas y después con agua estéril lo limpies, pero es como que le quitas la acción porque rápidamente se vuelve a colonizar. Y la importancia de la clorexidina es el efecto residual y la tenés que dejar. Entonces, las soluciones jabonosas que tienen químicos y jabones no son para el momento quirúrgico de la asepsia prepunción. Gracias. Y otra No. pregunta que iba a realizar, que creo que lo habían hecho en el chat, pero no lo hicieron después, no sé si María la habías hecho, es ¿cuál es el flujo mínimo para mantener el catéter permeable? Buenísima la pregunta, no hay flujo mínimo. Ahí viene esto de la valoración integral del paciente a través del proceso de atención de enfermería. Si vos tenés un bebé que tiene un catéter epicutáneo cava o tiene cualquier otro dispositivo, un catéter corto, y lo tenés que estar llorando de dolor, van a aumentar las presiones intratorácicas, va a aumentar el retorno del flujo. Si yo te digo, dejáselo a uno, por ahí es insuficiente y se te va a obstruir el catéter. ¿Se entiende? Entonces tiene que ver del momento que está el paciente. Por ahí el 1 o el medio mililitro, hay que ver las restricciones, si es un cardiópata, si es un paciente renal. Por ahí te conviene administrar y si no lo tenés que hidratar, sellarlo, el catéter. ¿Se entiende? Pero no hay un número mágico porque todo tiene que ver con el estado de ese paciente. Si llora, si está haciendo fuerza, ¿viste? Todo eso tiene que ver con el retroceso por diferencia de gradientes dentro del tubo del catéter. Muchas gracias, José Luis. De nada. Bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Carmen que dice, entonces, ¿se puede utilizar IOP solución para asepsia en caso de no tener clorexidina? ¿Povidona será? ¿Entiendo? No Vale, sé, pero yodo, hoy dijo, no sé dónde está. IOP ¿Hidropovidona? solución. Sí, entiendo que sí. Bueno, se puede usar, pero dependiendo del grupo etario la vas a tener que sacar los restos de ese antiséptico con agua bidestilada para posteriormente hacer la punción. Bien, bueno. Yo en el chat no tengo más preguntas, no sé, Laura, Joana, si nos quedó algo por allí dando vueltas. Acá leo No, que dicen que en el caso de no tener clorexidina, ¿qué solución se puede realizar? Se En puede, caso, en caso de no tener clorexidina, sí, alcohol al 70%. Es el más antiguo. La clorexidina también es muy vieja. Lo que pasa es que la descubrieron y hicieron un negocio. Pero alcohol al 70%, dosis única. Lo único que no tiene es efecto residual, pero anda muy bien también para el momento de la punción. Ok, Está recomendado, está dentro de las recomendaciones internacionales. bien. Alguien abrió micrófono recién y después volvió a cerrar. Te escuchamos. Hola, Hola, ¿cómo hola, estás? sí, me llamo Karina.
Me llamo Karina, buenas tardes. Yo lo que quería preguntar, que también en el chat lo había comentado, como preguntó recién la compañera, del el volumen de mantenimiento en Neo, eh, que bueno, explicaron que si llora por diferencia, se podría en ese caso subir el volumen en caso de que el bebé esté excitado, eh, porque manejamos 1 o 2 mililitros hora y por ahí en esos momentos viene retorno. Nosotros, o sea, podríamos subir el volumen en esos momentos. La respuesta es sí si el paciente no tiene contraindicaciones médicas, que no es una cardiopatía, que no es un paciente Claro, renal, que no tiene restricciones, y si no está sedado y claro, paralizado, pues si tenés una neo compleja y está sedado y paralizado, te olvidás, a cero, nada, a 0,5 anda bien, pero el tema es cuando el chiquito claro. empieza a tener interacciones donde modifica el gradiente de presión intracavitaria. Siempre tiene que tener dosis de mantenimiento. Si yo lo utilizo solo para un tratamiento con vancomicina, con penicilina, por ejemplo, y solo lo administro cada 8 horas, después le pongo el mantenimiento a 1 mililitro hora. eh, Tiene que ser a 1 mililitro hora más o menos, no, no se puede dejar intermitente. A ver, si tu norma dice que para aplicar antibiótico terapia cada 8 horas la recomendación es dejar el catéter intermitente y cumplir con el paso a paso, ¿qué quiere decir esto? Respetar los puntos clave según la técnica AN, no hay ningún problema. Pero tiene que estar eso para que todos los usuarios lo entiendan. Respetar los puntos de Claro. contaminación clave, nada, es un trabajo prolijo, hay que hacerlo con mucho respeto y se puede aplicar si está normatizado, sí como no. O sea que el catéter podría quedar intermitente. Ok, Correcto, pero hay que hacerlo bien. Bueno, bueno, vos sabés, sos colega. sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. No, por Muchas favor. gracias. Jacqueline dice, entonces, para mantener permeabilidad de la percutánea en neo, ¿es recomendable por empuja jeringa o por bomba de infusión? A ver si entendí bien. Hacer el cerrado con bomba de infusión. Dice, para mantener la permeabilidad de la percutánea en neo, ¿qué es Sí. recomendable? ¿Empuje por jeringa o bomba de infusión? Bueno, lo contestamos recién eso. Justamente es lo mismo que charlamos recién con la colega. Eso tiene que ver con la toma de decisiones si vos le vas a dejar la bomba conectada a un flujo determinado X. Si el paciente, lo vuelvo a decir, está sedado y paralizado, no hay problema. Ahora, si el paciente tiene intercurrencias de llanto, aumentás el gradiente y esa infusión que vos pensás de 0,51 termina siendo insuficiente y se te para. Se te obstruye el catéter por ingreso de fibrina dentro de la luz. Así que si lo tenés estandarizado y todos entienden que es la técnica A, la técnica SAT, son rigurosos y los hacen bien, no van a tener allí una posibilidad potencial de contaminar el catéter, sino ante mucho manipuleo del dispositivo, si no hacemos las cosas bien, acuérdense que es un circuito cerrado. Ustedes colocan un báster, colocan una tubuladura que sella el catéter y no debería abrirse hasta cambio de la tubuladura. Si hacemos otra cosa, hay que hacerla de forma muy rigurosa, ¿no? Bien. Bueno, yo no tengo más preguntas. Laura, Joana, no sé si hay algo más. No, no, No. no, por ahora. No, Bien, más o menos ya se respondieron todas las preguntas. excelente. Muchísimas gracias. Bien, vamos a ir dando entonces por finalizado el webinar del día de hoy. Agradecemos a José Luis por su impecable presentación y por acompañarnos siempre. Eh, Diego deja una pregunta en el chat, perdón, pero no la entiendo. Dice, creo que no preguntaron, ¿cómo verifico en un avión intermitente? Supongo que avión se lo debe haber puesto su corrector. Ah, perdón, acá está ABP. ¿Cómo verifico en un ABP intermitente? ¿Cómo verifico un acceso venoso periférico intermitente? Sí. Verificar que no está obstruido, no Diego, sé. si nos podés. ¿Estás, Diego, ahí? Tiene problemas con el micrófono, así que tenemos que esperar que nos escriba en el chat. Permeable, dice Diego. ¿Cómo mantenerlo permeable? Entiendo que Bien. sí. Las tres técnicas que involucran seguridad. Técnica AN para descubrir e invadir el catéter. La técnica SAS para lavado, administración de droga y salinizado.
y la técnica PSP de presión positiva con pausa y clown. Bien. Y una más, que justo se suma ahora, dice, ¿las NPT en neo pueden pasar con Sí. medicación en paralelo por percutánea doble lumen? No, no, no. Ni en neo, ni en adultos, ni en adolescentes, ni en marcianos. No debería ser. Si lo hacen, yo entiendo que los colegas, como los capitales venosos no nos sobran en los hospitales, lo están haciendo por una cuestión de análisis, están viendo qué componentes tiene esa nutrición parenteral en neo y si el componente que yo le voy a pasar por el otro lado no es incompatible y no me disfunciona el lumen. Y por un tema infectológico no deberían vincularse. Pero yo esto lo respondo con mucho respeto porque a veces sé que depende la región, el lugar donde estamos, es muy complejo analizar y sostener esto. En Bien, términos generales, para normas internacionales, no. ok, Esa es la respuesta. bien. A ver, Diego dice, con jeringa de 10 centímetros verifico la Sí, permeabilidad a un ABP sí, intermitente. sí, es correcto. Así, ok, Respetando la bien, técnica A, la técnica SAS y la técnica PCP. bien. Riguroso. Ok, Y gracias, claro, ¿no? Diego. Sí. Dice, ¿cómo se prepara para la reanimación la adrenalina? ¿Para el neonato o pacientes de 2 meses? Bien, es complicado, porque ahí ya nos metemos en otro escenario, pero Vamos generalmente a para otro pediatría tema. es uno, sí, es 1 en 10.000. En neonatología, ahora como no estoy yendo mucho a neo, no sé el algoritmo nuevo, no sé si cambió el algoritmo. En pediatría es 1 en 10.000. Ok, bien, esperemos que le sirva a la licenciada Eva Rosas. Y Mariela dice, ¿cada cuánto se deben cambiar las guías de infusión? Según norma y según el fármaco o el hemoderivado que vos estés pasando. Nutrición parenteral cada 24 horas, hemoderivados una vez que pasó se descarta, cada 96 dependiendo del sitio, dependiendo la norma de cada institución. Bien, gracias, José. A ver, me Eso lo puedo interesa. encontrar en las guías de la INS o en el documento CATIB de Holanda, que creo que lo cargamos en la bibliografía. Bien, O ok, después se lo pasamos. dale, dale. Bien, ahora sí. Vamos a dar por finalizado el webinar del día de hoy. Como les decía, agradecerte, José Luis, por la magistral Un gusto. presentación, agradecer a cada uno de los que estuvo conectado. Te cuento que hubo casi 250 personas, estamos ahora despidiéndonos con Ujú. 200 personas conectadas. Así que muchísimas gracias a todos y nos estamos encontrando seguramente muy pronto con un nuevo webinar. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente jornada.